¿Qué es un proyecto de investigación en derecho? ¿Cuál es la diferencia con la tesis? ¿Cuál es su estructura? ¿Para qué sirve? Son preguntas que normalmente nos hacemos los egresados del pregrado y del posgrado, porque lamentablemente la enseñanza de la investigación jurídica y sobre todo la práctica no tiene mucha atención por parte de las escuelas profesionales de derecho. Vamos a ir al punto medular, el proyecto de investigación y su diferencia con la tesis. El proyecto de investigación es un documento previo. La tesis es el documento posterior que resulta del desarrollo de ese proyecto de investigación. Un proyecto de investigación en derecho y en todas las áreas de la ciencia contiene los aspectos fundamentales de la investigación que vamos a realizar. La tesis contiene la información de cómo desarrollamos esa investigación y qué resultados logramos demostrar o alcanzar. En el proyecto de investigación especificamos qué es lo que queremos investigar, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo, con qué método, cuáles van a ser nuestras bases teóricas, cuáles son nuestros supuestos categóricos, entre otros aspectos. La tesis va a desarrollar esos aspectos y además va a comprender conclusiones y recomendaciones que son los aspectos fundamentales de una tesis. El proyecto de tesis puede responder a las preguntas ¿qué voy a investigar y cómo lo voy a hacer? Mientras la tesis responderá a las preguntas ¿qué investigación realicé? ¿Cómo la realicé? ¿Y cuáles son los nuevos conocimientos que generé? Y en términos de contenido, un proyecto de investigación no debe pasar de 30 más o 40 páginas. Mientras que una tesis de pregrado puede tener un promedio de 90 a 120 páginas, una tesis de maestría de 150 más, una tesis doctoral de 200 a 300. Sin embargo, eso no es un referente, la cantidad de páginas no implica calidad. Lo que importa, y ojo con esto, son los resultados que vamos a presentar, los nuevos conocimientos, el aporte que va a desarrollar nuestra investigación, que es lo más importante. Entonces, el hecho de tener una cantidad determinada de páginas no determina la calidad de la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cuál es el contenido de un proyecto de investigación? Como pueden ver en las diapositivas, y esto lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, como pueden ver en esta diapositiva, los elementos fundamentales de la hoja de ruta o del plan a ejecutar son el título, el tema o la descripción de la realidad problemática, los problemas de la investigación o interrogantes de investigación, los propósitos de la investigación, que son los objetivos, la importancia, las investigaciones previas, lo que pretendemos demostrar, cuál será el contenido de la investigación, el contenido teórico, cómo se va a realizar la investigación y qué recursos humanos, económicos, de materiales necesitaremos, en cuánto tiempo realizaremos la investigación y en qué momento se realizará cada etapa. Los proyectos de investigación contienen un esquema que ya está establecido en los reglamentos de las universidades y mayormente tienen una uniformidad. Hay algunas universidades que presentan variaciones, como por ejemplo la Universidad Tecnológica de los Andes en su esquema cualitativo. Sin embargo, simplemente es una variación del orden y de las denominaciones de cada parte de la estructura del proyecto de investigación. Recuerden que un proyecto correctamente elaborado constituye prácticamente el 60% de la tesis. Entonces, desarrollar el proyecto viablemente, con coherencia interna, con linealidad en la investigación, es fundamental para el desarrollo de la tesis. Pero ojo, el proyecto de investigación no tiene por qué ser un documento en el que se estén viendo aspectos de forma exageradamente, y eso va para los asesores. Lo que importa en un proyecto de investigación es la propuesta. ¿Qué se va a investigar? ¿Cómo se va a investigar? Y si es viable. ¿Ya? De ahí que les estén revisando si las bases teóricas están bien o no están bien, que la APA, que el punto, que la coma, que los autores, eso no es muy trascendental. ¿Por qué? Porque las bases teóricas son referenciales en un proyecto y donde sí deben ir bien estructuradas y bien fundamentadas es en la tesis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, finalmente, de lo que yo he mencionado, y como pueden observar en la diapositiva, la diferencia entre un proyecto y una tesis es que el proyecto es un documento previo y la tesis es un informe de los resultados de ese proyecto. Y hablando de cuestiones de forma,
el proyecto contiene los 3 primeros capítulos de la tesis: planteamiento de problema, marco teórico y metodología o el método. Mientras que la tesis va a desarrollar un aspecto más referido a la cuestión teórica, un desarrollo más amplio de la cuestión teórica, y otro aspecto más que se denomina análisis de resultados, para luego concluir con las conclusiones, valga la redundancia, y las recomendaciones, ¿ya? En otras palabras, en la tesis lo que se debe hacer es ampliar el marco teórico respecto del proyecto de investigación y luego incorporar un capítulo que se denomina análisis y discusión de resultados. Siguiente diapositiva, por favor, doctor Luis. Acá ustedes pueden observar una estructura de proyecto de investigación. Este es el de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco, que como observan pueden verificar los 3 capítulos a los que hice referencia y al final los aspectos administrativos. Y enseguida vamos a presentar otro esquema. Les estoy presentando 3 esquemas. Doctor Luis, por favor, el siguiente esquema. Acá pueden observar en el primer capítulo, si bien es cierto, se denomina introducción, pero está referido a los elementos del planteamiento del problema. El segundo capítulo, el marco teórico, y el tercero, dirigido hacia el método, y al final, los aspectos administrativos. En esta siguiente diapositiva, doctor Luis, por favor. En esta siguiente diapositiva podemos observar la estructura del proyecto de investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que contiene de igual manera el planteamiento del problema, el marco teórico, las hipótesis y variables que en el otro esquema estaban dentro del marco teórico y la metodología y los aspectos administrativos. Esta estructura está colgada en la página web de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y según les informan, también es utilizada para el pregrado, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ¿cómo no hacer referencia al esquema de proyecto de tesis cualitativo de la Universidad Tecnológica de los Andes? ¿Por qué? Porque es una estructura que se diferencia de los esquemas tradicionales de las otras universidades, pero que haciendo un análisis más exhaustivo se puede verificar que la etapa de reflexión está referida a la realidad problemática o el planteamiento del problema, y así sucesivamente pueden observar las preguntas norteadoras son los problemas de investigación, los objetivos son los mismos, los supuestos categóricos son las hipótesis, y así sucesivamente, si ustedes pueden analizar, cada aspecto está relacionado con la estructura de los proyectos tradicionales, así que no hay que hacernos muchos problemas con esta estructura. Bueno, seguimos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esta es la estructura del proyecto de tesis. Como les mencioné, el planteamiento del problema, el marco teórico, el método y los aspectos administrativos. No se olviden, estos son los aspectos fundamentales de un proyecto de investigación. Seguimos. Denle un tab más. Muy bien. Siguiente, por favor. No puedo observar. Ya, seguimos. Y bueno, vamos a tratar de que esta jornada nos permita desarrollar todos los aspectos básicos del proyecto de investigación. Entonces, dentro del planteamiento del problema, lo primero que a lo que podemos referirnos es el título de investigación. El título de investigación debe evidenciar el objeto específico de la investigación, es decir, de solo observar el título de investigación, uno puede verificar, puede entender, puede colegir hacia dónde va esta investigación. Siguiente información. Y bueno, otra cosa importante, debemos de tratar de presentar las categorías de estudio o, si es un estudio cuantitativo, la relación entre las variables. Siguiente información, por favor. En algunos casos, los títulos deben contener las limitaciones espaciales y temporales de la investigación, pero, ojo, no necesariamente, porque de hecho que hay investigaciones dogmáticas jurídicas en nuestra área, en la que no necesitamos establecer un distrito, una provincia, ni un año, ¿ya? Y eso es algo que se tiene que corregir. Acá la Universidad Nacional está
Está La Vanguardia, obviamente la Universidad Andina también, pero existen otras universidades en las que prácticamente les obligan a consignar un lugar, un distrito y un año, y pues los confunden a los tesistas. Cuando los tesistas quieren proponer la regulación de la maternidad subrogada o de la eutanasia para enfermos terminales, o pueden proponer la incorporación de los bienes digitales como parte del derecho sucesorio, entonces no tienen por qué poner distrito de Santiago, distrito de Cusco, distrito de Urubamba, perdón, provincia de Urubamba. Y bueno, pues me ofusco un poco porque esto desvirtúa la calidad de docentes de investigación que tenemos en las universidades, obviamente con honrosas excepciones. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor Luis. Bueno, dentro de los títulos pueden observar algunos ejemplos. Hablando acerca de la ley de tenencia compartida como regla general, que es relativamente reciente, se puede hacer un cuestionamiento con respecto al abordaje de la violencia de género en las relaciones familiares, hablando de temas de violencia familiar, porque como se establece un régimen proporcional para ambos padres, obviamente el agresor, que puede ser el varón o la mujer, van a tener el acceso a la otra persona porque tienen que coordinar sobre el tema del manejo de esta tenencia compartida. Y bueno, surge la pregunta, ¿qué pasa en los casos de violencia familiar, sobre todo contra las mujeres? ¿No? Entonces, un tesista o una tesista de la Universidad Andina del Cusco sustentó exitosamente la tesis que lleva como título este primero que ustedes están observando. Un segundo título, el derecho a la herencia de bienes digitales y la necesidad de su regulación en el sistema normativo peruano. A lo que voy es a que puedan observar que las categorías de investigación se evidencian y de la lectura de estos enunciados ustedes pueden entender más o menos de qué se trata la investigación. Igual, los fines del proceso civil y el divorcio por causales. Todas estas son tesis que se han sustentado, que se están investigando. Esta última también es muy interesante, que se denomina análisis de la idoneidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos en los términos planteados por el proyecto legislativo número 5216/2022 CR, ¿no? Es un proyecto presentado por el congresista Montoya, por los temas políticos que ustedes ya conocen, y entonces esta situación, en caso de de hacerse efectiva, puede afectar socialmente, legalmente, y políticamente a nuestro país, ¿no? Y bueno, pues los estudiantes decidieron analizar la idoneidad de que se apruebe ese proyecto y que se denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esos eran ejemplos de títulos de investigación. Seguimos. Dele Muy bien, muy bien. Seguimos hasta que la diapositiva esté completa, doctor. Sí, hemos hecho un diseño de la diapositiva que no nos permite verla en su integridad. Y bueno, no es que el título de la investigación se tiene antes. Los títulos generalmente salen después. Primero surge la idea de investigación. Ya en otra oportunidad hablaremos sobre el planteamiento del problema. Perdón, sobre la generación de la idea de investigación. Como estamos en esta parte referida al planteamiento del problema, debemos recordar que esta actividad se refiere al hecho de afinar y estructurar mejor la idea de investigación que tenemos y luego poder describirla. Cuando describimos correctamente nuestro problema de investigación, prácticamente tenemos el problema resuelto, valga la redundancia, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor, doctor, y logremos que toda la diapositiva esté en su integridad. Siguiente diapositiva. Plantear un problema implica describir la realidad problemática que hemos identificado. Es importante poder no solamente pensarla, sino describirla por escrito y en forma oral, porque no se olviden que esto va a ser lo primero que van a sustentar al estar en la defensa de la tesis. Y luego de ello, formular los problemas o interrogantes de investigación. Siguiente diapositiva, doctor. Este
Este esquema les puede ayudar para ordenar las ideas y de hecho los profesores, esto sí creo que ya lo saben bien en todas las universidades acá, toman como referencia este orden de razonamiento para la descripción de la realidad problemática, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos la idea de investigación, debemos describirla de la siguiente forma. Primero, ¿cómo se observa el problema en la realidad? ¿No? ¿Qué problema has identificado? ¿Qué pasa con esa institución jurídica? Y puedes hacer mención de alguna manera cómo se trata a nivel internacional, a nivel nacional, y si es preciso a nivel regional y local. En muchas ocasiones solo nos quedamos en los niveles internacional y nacional. Luego, decir por qué existe este problema, qué es lo que pasa, qué es lo que origina el problema. Posteriormente, mencionar la causa o las consecuencias. La consecuencia o consecuencias, no es necesario que sean muchas, es suficiente una consecuencia negativa. Y finalmente, decir o explicar qué pasaría si no se resuelve este problema y cuál sería la solución desde tu punto de vista, es decir, tu aporte. Estas son las partes de la redacción del planteamiento del problema que los profesores observan en esa primera página después de su portada, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta este orden de razonamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Dele todas las posibilidades de que, muy bien, gracias, ya nos entendemos. Una vez que hemos planteado correctamente nuestro problema de investigación o descrito la realidad problemática, tenemos que establecernos unas interrogantes, unas preguntas que vamos a responder durante nuestra investigación. Estas nos van a orientar para especificar qué queremos investigar. Hablando del último título al que nos referimos, nuestra pregunta sería, ¿es idónea y conveniente la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos según los términos planteados por el proyecto legislativo número 5216-2022, considerando sus implicaciones en el marco legal, social y político? Esa es nuestra pregunta. Recuerden el último título de investigación, modelo, ejemplo que les presenté en una anterior diapositiva. Y bueno, si no lo recuerdan, me escriben por el WhatsApp y yo les voy a enviar estas diapositivas. También este video se está grabando, así que también les vamos a enviar el video. Siguiente diapositiva, por favor. Y no se olviden que esas preguntas o problemas, pregunta y problema de investigación son lo mismo, se dividen en pregunta o problema general y pregunta o problemas específicos. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos? El problema general es el gran problema que queremos responder. Pero para responder a esta pregunta, vamos a desagregarla. Es algo así como establecer pequeños pasos para poder lograr responder a la gran pregunta. En este caso, este era el penúltimo título, creo que de los que les envié, les mostré en la anterior diapositiva. ¿De qué manera la regulación jurídica del Instituto del Divorcio en el Código Civil peruano contraviene el fin abstracto del proceso? Recuerden, bueno, no todos son civilistas ni están ni conocen tal vez los temas específicos sobre divorcio, ¿no? Pero las causales de divorcio son causales que prácticamente nos atribuyen culpa. Revisen en el artículo 333 del Código Civil. Y recuerden también el artículo 3 del Código Procesal Civil que habla acerca de la finalidad del proceso civil, que es lograr la paz social, dirimir un conflicto de intereses y sobre todo ese fin abstracto, lograr la paz social. Entonces, si a los cónyuges para divorciarse cuando ya su situación matrimonial o su crisis es irreconciliable, en lugar de darles alternativas para terminar esa relación de una forma dentro de los términos que se pueda, pues, civilizada, nuestra ley actual les da mayores armas para que se vayan a los tribunales a acrecentar el problema que tenían en su relación matrimonial. Y de ahí que viene este tema. Esta es una tesis que está colgada en la Universidad Andina del Cusco, pero lamentablemente solo su resumen. Entonces, la propuesta de estos tesistas es que el divorcio, como está regulado en el Perú, contraviene el fin abstracto del proceso civil. Pero tiene que demostrarlo, entonces genera su pregunta general, ¿ya? Esa que están viendo. Para poder responder a esa pregunta general, los tesistas, con un razonamiento lógico, desagregan ese problema general en dos. Podría ser en más.
2 o 3 problemas específicos, ¿ya? No hay una regla, ojo, muchos profesores les dicen, tienes que tener 3 problemas específicos, ¿no? No, puedes tener 2 o más, no hay regla. Entonces, desagregando esta pregunta o problema general, ¿el divorcio por causales genera un estado de polarización entre los excónyuges? Se pregunta, ¿no? Luego, ¿la situación confrontativa que genera el proceso de divorcio repercute en la convivencia pacífica de la sociedad? Al responder estos problemas específicos, este investigador va a poder responder el problema general, ¿ya? Y esa es más o menos la relación que existe entre los elementos generales y específicos, pero cada caso es especial, ¿ya? Entonces, no hay una regla general como en los estudios cuantitativos, pero sí, esa es la relación. Y con el asesor oficial o con el asesor externo hay que hacer un razonamiento especial de cómo se desagrega su problema general en problemas específicos. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Luego vienen los objetivos, los famosos objetivos. Los objetivos están relacionados directamente con las preguntas de investigación. Es decir, si tienes una general y 2 específicas, vas a tener un objetivo general y 2 específicos. Y estos son las guías que encaminan tu trabajo. Y prácticamente son los mismos enunciados de las preguntas, pero sin signos de interrogación y con un verbo en infinitivo al inicio del enunciado, ¿ya? Por ejemplo, con relación a nuestros anteriores ejemplos, ¿no? Analizar si el divorcio por causales contraviene el fin abstracto del proceso, ¿no? Explicar si la regulación del divorcio polariza a los cónyuges que pretenden obtener la disolución de su matrimonio. Fundamentar de qué manera la legislación sobre divorcio no contribuye a alcanzar la paz social establecida en el artículo 3 del Código Procesal Civil. Los objetivos de investigación son las guías, son los faros, es lo que pretendemos lograr. Y cuando concluimos nuestra investigación, esto implica que hemos alcanzado esos objetivos y en nuestras conclusiones vamos a presentar ese análisis, vamos a explicar esa situación, vamos a describirla o vamos a fundamentarla. Si no has logrado cumplir tus objetivos de investigación, no has concluido tu investigación, ¿ya? No se olvide. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos ejemplos, ¿no? Pueden ver el ejemplo. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor, doctor. Y acá también pueden ver, yo ya se los había oralizado. Bueno, va por ahí, ¿no? Si pueden observar, los verbos en infinitivo y los enunciados son los mismos prácticamente de las preguntas, pero convertidos en un enunciado que permita demostrar que es algo que queremos lograr. Pero ojo, cada problema de investigación va de la mano con su objetivo de investigación, ¿ya? Son pareja. A eso se llama coherencia interna de la investigación o linealidad de la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. La justificación de la investigación es otro aspecto fundamental del planteamiento del problema y evidencia la importancia de nuestra investigación. ¿Qué conocimientos nuevos o aportes vas a proporcionar cuando termines tu investigación? ¿Qué problema vas a solucionar? Ojo, no solo tiene que ser un problema sociojurídico en la práctica, puede ser el incremento del conocimiento en derecho, y eso está muy bien porque nosotros tenemos un tipo de investigación dogmática, jurídica, que no es muy entendida por muchos profesores de algunas universidades que recién están iniciándose en investigación, ¿no? Y que se han estancado. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. La justificación, en términos generales, responde a esta pregunta. ¿Qué vamos a aprender como resultado de esta investigación que aún no se sepa? Obviamente que hay temas repetitivos, pero tú tienes que ver si lo que vas a presentar como resultado de tu investigación tiene un aporte más del que hicieron los investigadores en tus antecedentes de investigación. ¿Cuáles son los beneficios que se derivan de esta investigación que puede ser a nivel teórico, práctico, metodológico, social? No es necesario que se cumplan todos estos criterios, pero por lo menos uno de ellos debe ser cumplido, ¿ya? O sea, ¿para qué sirve? Y esa es la pregunta que les hacen en forma coloquial al final de sus sustentaciones. ¿Y para qué sirve su tesis, señor? Hay que estar preparado para responder esa pregunta, ¿ya? Seguimos.
Y bueno, ahora pasamos al segundo capítulo. Recuerdan el marco teórico. El marco teórico en un proyecto de investigación es referencial. Ojo, ya háganse respetar con sus asesores. Son teorías, enfoques, investigaciones, antecedentes de su mismo tema de investigación. Puede ser todo el tema o puede ser de una de sus categorías de estudio que van a servir de base. Por eso se llaman bases teóricas, o de marco, van a enmarcar su investigación para que ustedes puedan lograr sus objetivos de investigación o para que puedan responder a sus preguntas de investigación. En el proyecto son solo referenciales, en la tesis son definitivos y deben ser presentados correctamente en forma expositiva y haciendo uso de un sistema de citas, pues, ¿no? Para evitar el plagio. Siguiente diapositiva, por favor. El marco teórico se divide en los antecedentes, en las bases teóricas propiamente dichas y en la definición de términos. Los antecedentes son tesis o artículos de investigación que han abordado temas similares al nuestro o por lo menos una de nuestras categorías. Se clasifican en internacionales, nacionales y locales y lo recomendable es conseguir unas investigaciones de no más atrás de 5 años para no desactualizar nuestra investigación. Las bases teóricas, como su propio nombre lo dice, son las teorías que se han escrito sobre nuestras categorías de estudio, las posiciones doctrinarias que se derivan de las variables en el caso de las tesis cuantitativas y de las categorías en el caso de las investigaciones cualitativas. Buenas tardes, Rosana, un gusto. Y buenas tardes con todos. Luego, la definición de términos. La definición de términos es una suerte de glosario, una suerte de pequeño diccionario para que las personas entiendan cuál es la acepción de las palabras que estamos usando en nuestra investigación. Doctor Luis, tenemos problemas con las diapositivas. ¿Alguien más tiene problemas con las diapositivas? En general, me parece que los operadores de Internet están fallando en todos los en todas las zonas y de diferentes empresas, ¿no? Hay que entrar y volver a... Sí, sí, por favor. Siguiente diapositiva. Seguimos, seguimos. Y como les decía, las bases teóricas se construyen a partir de las categorías y subcategorías de estudio. Estamos, como se darán cuenta, estamos hablando de investigaciones de enfoque cualitativo que consideramos como muchos metodólogos, es la que más y mejor se aplica al derecho, ¿ya? Entonces, unas bases teóricas pues parten del cuadro de categorías y subcategorías y en el proyecto son solo referenciales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Recuerdan que les dije que en una investigación nos planteamos problemas o preguntas? Pero esas preguntas no quedan en el aire, tenemos que responderlas. ¿Y cómo las respondemos? Mediante las hipótesis o supuestos categóricos, que son las respuestas tentativas que damos a priori con el conocimiento previo que tenemos. Ya después, cuando terminemos la investigación, podremos verificar si estábamos en lo correcto o no. Y en una investigación cualitativa no hay problema de que no verifiquemos la hipótesis. Entonces, las hipótesis o supuestos categóricos son aseveraciones que van a confirmarse ya al terminar nuestra investigación, ¿ya? Entonces, en el caso del divorcio que estábamos viendo, nos haremos haremos una hipótesis más o menos en el sentido de, sí, pues efectivamente, la regulación del divorcio por causales en el Perú no está de la mano, no está en la línea de lo establecido por el artículo 3 del Código Procesal Civil, que habla acerca de lograr la paz social en justicia como finalidad del proceso civil. Eso lo demostrará el investigador, o ya lo demostró en la tesis que les mencioné, pero que no se puede ver por completo, solo un resumen. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? La regulación jurídica del instituto del divorcio en el Código Civil peruano contraviene significativamente el fin abstracto del proceso judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Y estas son las hipótesis específicas. ¿Y qué son las hipótesis específicas? Respuestas tentativas a las preguntas o problemas específicos que vieron al inicio de las diapositivas. Ya les dije que a todos ustedes les voy a enviar las diapositivas y el video para que puedan confrontar lo que les estoy mencionando.
Siguiente diapositiva, por favor. Las categorías de estudio. Esto es lo que en los proyectos o en las tesis cuantitativas les denominan variables, pero no tienen prácticamente nada en común. Y hay que acostumbrarnos a utilizar las palabras apropiadas para cada tipo de investigación. En la investigación cualitativa no hablamos de variables, ni indicadores, ni ítems, hablamos de categorías y subcategorías. ¿Y qué son? Son los temas y subtemas, son los temas eje de estudio con sus subtemas, ¿correcto? ¿Y para qué nos sirven? Al analizar estas categorías de estudio, tenemos que pensar en el cumplimiento de los objetivos, en las respuestas, las preguntas y en la verificación de la hipótesis de trabajo, ¿ya? Y se identifican del título de investigación, ya vieron, tenencia compartida, enfoque de género, divorcio por causales, fin abstracto del proceso, entre otros títulos, ¿no? que les mostré como ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que les dije, ¿no? Categoría 1, los fines del proceso civil. Categoría 2, el divorcio por causales. ¿Y cuál era el título? El divorcio por causales y su contravención a los fines del proceso civil. Y sus subcategorías. Este es un ejemplo. Tenemos acá solo 3 subcategorías por cada categoría, pero básicamente les menciono que las subcategorías son subtemas en los que se desagregan los temas o categorías, ¿ya? Entonces podemos tener hasta 10 o más subcategorías. Siguiente diapositiva, por favor. Denle con todo, doctor. Bueno, entramos ya a la tercera parte de los proyectos. ¿Recuerdan? Tercera parte, el método de la investigación. ¿Qué es el método? Está referido a la forma como voy a realizar la investigación. Y básicamente en los estudios cualitativos hablamos del tipo y del enfoque, ¿ya? Y no lo digo yo, lo dice el maestro, el PhD Enrique Castro Cuba, que como todos sabemos es el referente en investigación jurídica, que conjuntamente con el doctor Lino Aranzamendi yo creo que han superado a los estudiosos de estos temas de nuestra capital, y que, bueno, ellos están mostrando información relevante y aplicable ciertamente a las investigaciones jurídicas, ¿no? No se olvide, los libros del doctor Lino Aranzamendi y del doctor Enrique Castro Cuba es la información o son la información que debemos tener en cuenta para desarrollar nuestras investigaciones, ¿ya? Entonces, dentro de los tipos de investigación, olvídense del tipo básico, del tipo, de los tipos descriptivo, explicativo, correlacional, generales de las otras áreas de la ciencia. El derecho tiene su propia tipología, y esto viene desde el doctor Jorge Whittaker, de su libro Más allá del año 2000, de 1986, y hasta la actualidad, ¿ya? Entonces, hay la tipología, existe la tipología de investigaciones jurídicas dentro de las cuales tenemos esos ejemplos. Y hay que estudiar mucho este tema para poder explicarles a nuestros profesores, ¿ya? Porque todos están formados con el tema de estudios correlacionales, donde hay variable dependiente y variable independiente, y esto pues no se aplica en todas las, creo que en ninguna tesis en derecho, muy pocas, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y otro aspecto fundamental del método son los enfoques. Pero los enfoques de investigación aplicables al derecho, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en la guía de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sí, hay el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque documental, que está referido a nuestra tesis dogmática, ¿no? El cuantitativo, el que recurre a la estadística y a las mediciones numéricas para lograr cumplir con tus objetivos. Las cualitativas, que no necesitan recoger datos mediante matemáticas ni estadística, pero de igual manera van a lograr cumplir los objetivos de su investigación. ¿Y cómo van a argumentar sus resultados? Mediante la triangulación de datos, mediante la argumentación jurídica. De igual manera, las informaciones documentales, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta los dos enfoques, sobre todo el cualitativo y el documental, ya esos dos enfoques me refiero, que son los más aplicables al derecho. La guía de investigación en derecho de la PUC la pueden bajar del internet. Páginas 17, 18 y 19, suficientes para saber de los enfoques de investigación aplicables al derecho. Olvídense de Hernández Sampieri para derecho, ojo. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es un punto crucial, ¿ya? Gerson, ojo, estás ahí. Población y muestra. Población
y muestra son aspectos que se utilizan solo en las investigaciones cuantitativas, ¿ya? ¿Y por qué? Necesitamos tener los elementos de donde vamos a sacar la información, pero tenemos que realizar fórmulas estadísticas, aplicar fórmulas estadísticas, verificar con exactitud el número de los elementos de donde vamos a sacar la información, aplicar una fórmula para saber cuántos van a ser los elementos de la muestra y hacer una infinidad de procesos matemáticos y estadísticos para lograr obtener una muestra o un subgrupo representativo de la población, pero esto solo es para tesis cuantitativas, ¿ya? Y acá incurren en muchos errores, creen que porque hacen entrevistas a 10, 15, 20, 100, 1000 abogados, eso puede determinar algo, ¿ya? Eso es completamente errado. Y bueno, eso ya lo hablaremos en otra sesión, porque ya nos quedan pocos minutos para terminar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, para el enfoque cuantitativo se habla de la muestra como un subgrupo de la población del cual se van a recolectar los datos y este subgrupo debe ser representativo porque en una investigación cuantitativa los resultados se generalizan. Para el enfoque cualitativo no existe muestra propiamente dicha. Se denominan unidades de análisis al conjunto de personas, eventos o sucesos o fenómenos de los cuales se van a recolectar datos, pero este grupo no debe necesariamente ser representativo de un universo o población, porque nosotros no vamos a generalizar datos. La información que fluye de una investigación cualitativa en derecho solo sirve para el contexto en el que se ha estudiado, ¿ya? Y sobre todo, para el caso de investigaciones dogmáticas jurídicas, no necesitamos las informaciones, datos que nos den personas, no las necesitamos para establecer resultados definitivos, solo como apoyos y como entrevistas a expertos. Y expertos, ojo, no son más de 3 o 5, ¿ya? Entonces, por más de que entrevistemos a 20 abogados, lo que nos digan esos 20 abogados no van a determinar los resultados. No podemos considerarlos como una muestra representativa ni asimilarlos a los resultados de un enfoque cuantitativo. Entonces, en los estudios cualitativos no tenemos población ni muestra. Y hay otro aspecto, la unidad de análisis temático para las investigaciones dogmáticas jurídicas, ¿no? Cuando nos dicen, ¿y de dónde va a obtener la información? ¿Quiénes son sus informantes? ¿Quiénes son su población? ¿De dónde va a obtener la información fáctica? Me disculpa, profesor, asesor, doctor, magíster. Esta es una investigación dogmática jurídica. Yo tengo unidad de análisis temático y voy a desintegrar mi información, voy a estudiar doctrina, jurisprudencia, derecho comparado, casuística y mis propios argumentos. Y esto es válido. Y es más, así se ha investigado y estudiado el derecho durante siglos, ¿no? ¿De dónde viene el derecho? ¿Desde dónde viene el derecho? Roma, Grecia. Y el método científico apareció en el siglo XIX, ¿no? Recientemente. Bien, sigamos. Yo me ofusco con estos temas porque ya pues los profesores con tanto tiempo de enseñanza de los cursos y se supone que son magísteres o doctores deberían saber esto, ¿no? Y los inducen a error a ustedes y eso es lo que me da mucha pena. Bueno, pasamos a lo que son técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas son las herramientas con las cuales vamos a obtener los datos. Puede ser la observación, pero mayormente no se utiliza en derecho. La entrevista a expertos, la encuesta puede ser tal vez a operadores de derecho, tal vez a víctimas de violencia familiar, en los casos que sea necesario, ¿no? Entre otras personas que puedan darnos información y esa información nos sirva para lograr los objetivos de investigación. Pero la técnica fundamental en el derecho es el análisis documental. ¿De qué? De doctrina, jurisprudencia, derecho comparado, casuística. Y sus instrumentos son los elementos que nos posibilitan, o los medios que nos posibilitan aplicar esas técnicas, ¿no? En esa diapositiva ustedes pueden ver la diferencia entre técnicas e instrumentos. La técnica sería la forma, el instrumento, el medio, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, terminamos. Y acá vienen los recursos y cronograma, que si bien es cierto, pareciera que no es importante, ¿no? Pero como es un proyecto de investigación, tenemos que decir con qué recursos contamos o qué recursos necesitamos y en qué tiempo vamos a desarrollar nuestro proyecto, porque recuerdan que les dije, es un plan,
Es una hoja de ruta. Y si yo no me fijo cuánto voy a gastar, ni en cuánto tiempo voy a desarrollar mi tesis, entonces pues no me sirve, no es un plan, ¿no? Y bueno, los recursos, ¿qué vamos a utilizar? Eh, Vamos a utilizar papel, vamos a utilizar tal vez lapiceros, USBs, tal vez tengamos que contratar a un tipeador, a veces no somos muy rápidos, tal vez también vamos a tener que imprimir, que sacar copias, vamos a tener que adquirir libros separatas, ¿no? Y a eso se refieren los recursos en general. Y el cronograma es fundamental porque tienen que establecer en qué tiempo van a desarrollar su investigación y tienen que tratar de ceñirse a ese tiempo. Bueno, lamentablemente lo que no podemos contar es, con lo que no podemos contar es con los tiempos de la universidad, ¿no? Entonces, si un asesor te tiene un año observándote y los dictaminantes te tienen 5 meses para darte un dictamen, tu cronograma va a reventar, pues, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que ocurren, ¿no? Solo en Perú, creo, ¿no? Ya, sigamos. Y bueno, la matriz de consistencia, que es un documento que va como anexo al final del proyecto de investigación y que es fundamental, que en una sola página contiene todos los elementos fundamentales de la investigación y que nos permite verificar la coherencia interna entre los elementos que les mencioné: título, problema general, objetivo general, hipótesis de trabajo y sus elementos específicos, porque todos deben ir de la mano, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá pueden ver un cuadro de presupuesto. Más o menos se puede realizar así, una tabla de doble entrada. Cada uno puede hacer el diseño de la tabla que considere, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El cronograma, como pueden observar. Y bueno, al final, está muy bien, doctor, ya la última diapositiva. Describir o precisar en orden alfabético cómo se establece en el APA las fuentes de investigación, las referencias bibliográficas que utilizaste para desarrollar ese proyecto de investigación. Es fundamental porque si es que no lo haces, estás infringiendo los derechos de autor. Entonces, en tu proyecto, perdón, van a ir citas y obviamente esas citas van a tener sus referencias. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un ejemplo de matriz. No sé si se puede leer, tal vez las letras son muy pequeñas, porque como les dije, solo tiene que entrar en una página y obviamente las fuentes están en tamaño 8 o 9, ¿no? Pero les voy a mandar las diapositivas. Y siguiente diapositiva. Gracias por su atención. Listo, entonces eso es todo. Por mi parte, la idea era brindarles una información general sobre lo que es un proyecto de investigación. Si no hay preguntas, eso sería todo y hasta una próxima oportunidad.